Buenas tardes. Para mí es un honor estar aquí como ponente nacional. Gracias por la invitación, doctor William, Fernando, Fulvio, muchas gracias. Vamos a hablar sobre lo que es las lesiones de plexo braquial. Tenía dos pláticas, de las cuales voy a resumir en una sola plática, a lo mejor un poquito más extensa de los 10 minutos, pero tratando de enfocar en los puntos básicos de la lesión de plexo braquial. Bueno, cuando hablamos sobre el plexo braquial, lo que tenemos que tener en consideración es responder algunos de estos interrogantes. ¿Cómo fue el mecanismo de lesión? Si es una lesión, ¿qué tipo de lesión es? ¿Parcial, total, parcial alta o baja? El nivel, si es una lesión pre o postganglionar. ¿Cuánto hace que sucedió la lesión? Y si tenemos o no disponemos de raíces. ¿Para qué? Para permitir una reconstrucción y en caso de no tenerlas, poder realizar las transferencias nerviosas. Cuando tenemos una raíz, siempre tenemos que tratar de reconstruirla. Lo primero es identificar bien la raíz, que sea una raíz macroscópicamente viable, y una vez que hemos identificado, pues utilizar los injertos. De preferencia, yo utilizo transferencias si tengo raíces de C5 hacia la parte de la rama terminal, en este caso hacia el nervio axilar, y si tengo ramas, dos raíces disponibles, utilizo C5 para axilar y C6 directamente hacia la parte del músculo cutáneo, inervando al bíceps braquial. Tenemos que tener en cuenta que la calidad del entorno va a nutrir a nuestros injertos, entonces no necesitamos que el entorno sea un entorno fibrótico, y la calidad de la neurografía tiene que ser realizada sin tensión. Entonces, cuando tenemos en cambio lesiones preganglionares, no tenemos ninguna raíz para poder realizar la reconstrucción, e incluso muchas veces en la cirugía podemos encontrar pseudomeningoceles y fuga de líquido cefalorraquídeo a través de la disección, como en este caso, que nos hace imposible reconstruir. Rita Levy, ganadora del Premio Nobel de Ciencia, habla sobre la reactivación muscular, en la cual un músculo se reinerva a partir del 30% de axones motores nativos de ese músculo. Siendo así, hay varias evidencias sobre las diferentes transferencias nerviosas versus injertos nerviosos para la recuperación en pacientes con lesión de plexo braquial. Y este estudio de Luka Rasulik, en donde muestra cuáles son las ventajas en porcentaje de acuerdo a la recuperación funcional de las transferencias nerviosas con los injertos nerviosos, teniendo una recuperación de un M3, M4 e incluso hasta M5 según el estudio, versus a los injertos nerviosos que vemos, el mayor caso está en M2. ¿Cuál es el estándar de oro para la recuperación de flexión de codo de acuerdo a las transferencias nerviosas? La que describió Christopher Oberlein en el año del 94 con el fascículo del flexor cubital del carpo, que sigue siendo hasta la fecha el estándar de oro en las transferencias, versus a la reconstrucción, en este caso C5 a músculo cutáneo con injerto. Vemos que sí hay una recuperación, pero funcionalmente es de un M2, y otros donadores que tenemos de recursos son el tóraco dorsal y el pectoral medial. Este caso clínico, un paciente de 19 años, accidente en motocicleta en noviembre del 2022. Vemos que tenemos una lesión parcial del plexo braquial, no tenemos una función de hombro, no hay una flexión de codo, y tenemos una buena extensión del codo y una muy buena mano. En este caso, lo que se quiere reinervar pues es la parte del hombro, sabiendo que el hombro tiene la función a través del nervio supraescapular y del nervio axilar. Entonces,
vamos a buscar mejorar la abducción de hombro, una mejor rotación externa y también la estabilidad de la cintura escapular y de la articulación glenohumeral. Entonces, en hallazgos encontramos una lesión alta del plexo braquial con una fractura de clavícula, la misma que probablemente lesionó los troncos primarios superiores. En la parte del abordaje supraclavicular, vimos que no era muy confiable ese segmento de nervio que quedaba en la parte anterior, así que decidimos en ese mismo momento hacer un abordaje en la parte posterior y realizar la transferencia del espinal accesorio vía posterior. Con esto vamos a recuperar lo que es la estabilidad mediante la reinervación de los músculos del manguito rotador, en especial del supra e infraespinoso. Para la recuperación del nervio axilar hicimos la transferencia clásica de Somsack de la rama motora del nervio radial para la cabeza larga del tríceps, para la división anterior del nervio axilar. A mí me gusta utilizar también parcialmente la rama lateral o medial, la que me dé mejor estimulación transoperatoria para reinervar al músculo teres minor o redondo menor, que realmente de menor solo tiene nombre porque es un músculo que funciona tanto como abductor, como rotador y como aductor, dependiendo de la inclinación del brazo. Entonces aquí podemos ver un esquema de cuál es la primera emergencia del nervio radial, que es la rama de la cabeza larga del tríceps, siguiendo hacia el lado lateral. Tenemos la rama hacia la parte medial, la porción medial del tríceps, y aquí está realizada la neurotización. Como cuidado postoperatorio le dejo al paciente con un cojín abductor durante 3 semanas y comienzo con movimientos pendulares a partir de la segunda semana. Para la parte de la reinervación en el codo utilizamos la parte del nervio mediano, el fascículo del radial del carpo, siempre utilizando el neuroestimulador para ver cuál es ese fascículo y no llevar el fascículo del FDS. Una de las cosas que a mí en la experiencia cuando me formé con el Dr. Clifton era saber cuál era el fascículo que realmente quería tomar, y hasta que fue un concepto de los ojos vistos, que lo vamos a ver ahora. Esto como concepto anatómico, la rama del bíceps braquial es la que parte primero hacia el lado lateral, y la del brachialis es la que parte después del bíceps braquial a 4 centímetros distal. Entonces, este es el concepto de los ojos vistos. Si lo vemos, el fascículo del flexor cubital está hacia la parte supero-externa y la del flexor radial del carpo está hacia la parte supero-interna. Entonces, si tomamos estos dos fascículos y reinervamos la parte del FCU para el brachialis y del FCR para el bíceps braquial, vamos a tener un resultado muy predecible de una muy buena flexión del codo. Aquí hacemos la neurotización con nylon 9 ceros. Estoy teniendo problemas con el computador. Vemos aquí el resultado de ahí está. Entonces aquí tenemos el resultado del paciente actual, una muy buena elevación de la extremidad. Este está a 2 años de la cirugía. Y vemos incluso la importante atrofia que presenta en los músculos supra e infraespinoso, pero es lo suficientemente fuerte para realizar flexiones de pecho y poder realizar actividades. El paciente es un paciente obrero, ¿no? Entonces eso lo ha permitido reincorporarse en su totalidad a sus actividades.
Esto con respecto a las lesiones parciales. Dos casos de lesiones totales y termino. Es un paciente masculino de 19 años, una lesión el 14 de mayo del 2022, después de un accidente en motocicleta, perdió la conciencia, estuvo en terapia intensiva y el paciente tiene una lesión total, no tiene nada de hombro, codo, mano y un signo TINEL positivo. La cirugía se realizó el 22 de junio del año 2022. Vemos que no hay ningún tipo de movimiento a partir de la extremidad superior derecha. En la electromiografía vemos que hay datos de una pérdida total de la velocidad de conducción nerviosa en los troncos primarios superiores, medios e inferior, y algo importante también es el Horner que presenta el paciente. Entonces, en la resonancia magnética vemos esta parte que está totalmente desconectada de los troncos, sabiendo que muy probablemente pues tenga una lesión, avulsión de todos los troncos, y eso esperaba yo encontrar en la parte de la cirugía. Pero cuando entré, realmente no había ninguna estimulación en los tres troncos. Lo que sí me llamó la atención es un tronco primario inferior bastante fibroso, que se hizo una disección y se dejó totalmente viable, digamos macroscópicamente, pero a la estimulación transoperatoria no tenía ningún tipo de respuesta. En este caso, lo que se decidió al no tener ningún donador intraplexal es utilizar donadores extraplexales para las transferencias. Utilizamos el espinal accesorio vía anterior para el nervio supraescapular. Ahí estamos estimulando y se hace la transferencia clásica del espinal accesorio al supraescapular. Con eso vamos a lograr una estabilidad en la articulación glenohumeral. Tomamos 3 nervios intercostales y me gusta unirlos no al nervio músculo cutáneo, porque si se fijan en la relación en tamaño es bastante grande. Entonces se toma directamente a la rama motora del nervio músculo cutáneo que inerva el bíceps braquial. Utilicé fibrina hemostática, que es el Veriplas, para poder hacer directamente la neurotización en tan finos nervios. Y bueno, después de casi 12 meses no había ningún resultado en la flexión del codo, entonces decidí abrir y hacer una primera revisión de lo que había hecho la neurotización con los intercostales. Y bueno, realmente no funcionó, así que me fui a la estrategia de las transferencias tendinosas. En este caso el paciente había recuperado bastante el músculo del pectoral mayor. Entonces, tomamos la fascia lata para reconstruir mediante la transferencia del músculo pectoral mayor e insertarla en la parte distal en donde se inserta el bíceps. Y utilizamos parcialmente la fascia lata para reconstruir la parte de la musculatura intrínseca de los lumbricales para que pueda tener una extensión de las interfalángicas proximal. Y aparte se hizo una artrodesis de muñeca con esta técnica. La aprendí de mi amigo el doctor Marco Llanes, con lo cual operamos este caso juntos, en donde se utiliza 3 tornillos de 3.5 para realizar la artrodesis, sacando una pastilla ósea del radio y fijándole momentáneamente con clavijas, que tuvimos la oportunidad de hacer esta cirugía con el doctor Clifton, el doctor Iván Vallejo, en un curso que se realizó en la ciudad de Cuenca. Y bueno, este es el resultado del paciente actual. Vemos, recuperó la flexión de codo con la parte de la neurotización que se hizo con el espinal accesorio al supraescapular. También tiene el paciente un excelente hombro para la lesión que tiene. Y aquí podemos ver
cómo funciona la fascia lata. No está corriendo la imagen de la derecha, no sé si... Ahí está. Entonces, esta es solo la fascia lata anclada al músculo pectoral. Desde ahí se convirtió ya en mi aliada en las lesiones del plexo braquial total. Este es el último caso, paciente masculino de 23 años, obrero de Perú, sufre una caída de un quintal desde el 5º piso y cae sobre el hombro. Desafortunadamente, pues lesionó todo el plexo braquial de ese lado. Se realizó una primera cirugía el 5 de noviembre del 2023, donde realizamos una reconstrucción con injerto sural desde C5 hasta el músculo cutáneo y espinal accesoria supraescapular. El paciente, vemos esta imagen es después ya de la cirugía, después de un año, un poquito más, donde recuperó bastante la flexión del codo. Y el problema fue la estabilidad de la escápula. El movimiento glenumeral no era muy bueno, así que se decidió realizar una transferencia del músculo trapecio contralateral con una extensión de la aponeurosis del dorsal ancho y del cuadrado lumbar. ¿Para qué? Para poder llegar, sin utilizar la fascia lata o algún tipo de injerto, hacia el infraespinoso y el redondo menor, que es el lugar en donde me gusta colocarlo para mejorar la rotación externa y la abducción. Aquí estamos haciendo el paso de esta transferencia subcutánea y también estimulo antes de pasar la rama del espinal accesorio que está reinervando ese trapecio contralateral para que veamos la viabilidad de la transferencia. Ahí utilizo una sutura tipo Culvertat con Fiber para la fijación y al mismo tiempo pues se realizó la artrodesis de la muñeca del lado que tenía lesionado. Entonces este es el resultado del paciente, una mano estable, no caída, una flexión de codo y alrededor de 20-30 grados de abducción de hombro, que es lo que se consigue con este tipo de transferencias, pero más que todo se puede ver incluso cómo el trapecio contralateral trabaja en el movimiento de rotación externa. Entonces, como conclusión, las lesiones del plexo braquial son lesiones incapacitantes que requieren un manejo multidisciplinario. El plan de manejo y la técnica quirúrgica depende de la gravedad de la lesión, el nivel de la lesión y el mecanismo de lesión. La regeneración nerviosa se da a 1 milímetro por día en los injertos no vascularizados, a 2 milímetros por día en los injertos vascularizados. La reactivación muscular depende de un 30% de la cuenta axonal nativa del nervio de reinervar. Y las transferencias nerviosas funcionan por mucho mejor que los injertos nerviosos. Las transferencias tendinosas, sabemos que un órgano o un músculo donante va a producir una reacción en un plano y un vector. Es fundamental también conservar la anatomía y la biomecánica para el movimiento que se quiere lograr y siempre se combina con un protocolo de rehabilitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Excelentes casos y resultados. Un aviso parroquial. Ahora a la 1 de la tarde va a ser aquí la asamblea de la sociedad, así que estamos un poco con el tiempo. No vamos a poder permitir preguntas ni comentarios del auditorio. A continuación, la doctora Andrea Álava nos va a presentar lesiones de plexo braquial, neurotizaciones.